Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Qué bonito poder estar un miércoles más aquí en Recuperando la Doctrina. Y como todos seguramente saben, hemos estado ahí en Guatemala, ahí en el Retiro Internacional de Verano de Ministerios Ebenezer. Fue una experiencia hermosa, hermano, con muchos cultos, mucha enseñanza, con mucha presencia del Señor. Y realmente ya hemos vuelto a Suecia contento de poder estar nuevamente con ustedes y poder sacar adelante la palabra del Señor. Así de que, pero no hemos perdido estos programas porque los 2 o 3, ya no me acuerdo, últimos programas los dejé grabados, entonces para que podamos seguir y no perder el hilo de lo que estamos viendo. Así que en el día de hoy vamos a seguir. Y hoy día ya quiero terminar con unos hijos que es un poquito desagradable hablar de ellos, pero son los hijos del maligno, hermano. Entonces hemos estado hablando de la evolución de los hijos. Pero hay hijos de evolución, pero también hay hijos de involución. Entonces en el Señor nosotros tenemos que saber de que es necesario que cada cristiano que pisa esta tierra necesita evolucionar. Cuando digo evolucionar, me refiero a madurar espiritualmente. No solamente tener un conocimiento, sino tener un discernimiento. Acordémonos que siempre le he explicado a los hermanos acá en Suecia y a los que me escuchan, de que el pueblo de Israel dice que ellos perecieron por falta de conocimiento, dice la Reina Valera de 1960. En cambio, otras versiones dicen que es por falta de discernimiento. Y realmente la palabra original es discernimiento. Entonces ellos perecieron por falta de discernimiento, por no discernir el tiempo que Jesús le fue a visitar. Él decía, el mismo Jesús que lloraba cuando veía Jerusalén y le decía al pueblo, ¿cuánto tiempo he querido reunirnos como la gallina reúne a sus polluelos? Y no quisiste, no entendiste el tiempo de tu visitación. Entonces hay un entendimiento, hermano, que no tiene que ver solamente con un conocimiento, porque conocimiento los pueden tener mucho, pero discernir la palabra del Señor que cambie y transforme tu vida, es ahí donde el Señor quiere llegar a nuestra vida. Es por eso que hoy día voy a hacer una pequeña oración y voy a pedir que el Señor y el Espíritu Santo vaya y le pueda ayudar tanto a usted como a mí, que soy el que hablo, para que nos dé discernimiento de lo que hoy día vamos a estar siguiendo hablando. Amén. Entonces oramos al Señor. Señor, yo te doy gracias en este momento que tú nos das. Y te pido, Señor, un espíritu, Señor, de concentración, de discernimiento, de sabiduría, inteligencia, de conocimiento, Señor, de esa sabiduría que viene de lo alto. Y por la misma, Señor, hoy día atamos toda sabiduría diabólica, Señor, humana, terrenal, Señor mío, que no nos sirve de mucho, Señor mío, sino sencillamente nos sirve para vivir o para estar en nuestros trabajos, pero para discernir lo tuyo necesitamos tu sabiduría, tu inteligencia, tu discernimiento, tus pensamientos, tu mente, Señor mío, todo lo tuyo para poder, Señor Santo, caminar, madurar espiritualmente y que nuestras vidas vayan cambiando, Señor, a la madurez del varón perfecto, como nos dice en Efesios capítulo 4, ahí a ese varón perfecto donde tú quieres que lleguemos. Señor, te doy gracias. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Entonces vamos a seguir con esto, los hijos del maligno. Y solamente quiero hacer un pequeño repaso antes de poder seguir. Y en Hechos capítulo 13, versículo 10, ahí está. Dijo, tú, hijo del diablo. Hijo del diablo. O también se le puede decir maligno, dice en otras versiones. Es por eso que le hemos puesto los hijos del maligno. Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño, fraude, enemigo de toda justicia,
no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Entonces aquí nosotros vemos, hermano, de que, como le explicaba la vez pasada, aquí había un problema entre Pablo, Bar Jesús, y el conde, que realmente quería creer, pero siempre había uno que estaba torciendo el camino de la creencia. Entonces Pablo le dice: tú, hijo del diablo, no dejarás de torcer los caminos del Señor. Entonces, con este versículo nosotros podemos llegar a comprender que los hijos del maligno por lo menos tienen estas cosas que dice acá. Primeramente, están llenos de engaño, ¿ok? Están llenos de engaño. Hoy día, hermano, caminar cristianamente no es tan fácil, porque la ciencia, hermano, ha aumentado. Y fíjese de que esa palabra, cuando dice la palabra "y la ciencia aumentará", siempre nosotros, por supuestamente, pensamos la ciencia del día de hoy, cómo ha aumentado desde los años 1900, cómo ha aumentado la ciencia en el día de hoy. Pero fíjese de que si vamos a la palabra original, en una de sus traducciones también dice la iniquidad. La iniquidad ha aumentado. O sea que la ciencia y la iniquidad están muy coludidas juntos, hermano, porque la ciencia ha aumentado para que la iniquidad también aumente. Y una de las formas que aumenta la iniquidad es justamente el engaño doctrinal, el engaño para el cristiano, el engaño para los elegidos, porque la misma palabra nos insta que el enemigo, que el diablo, que el Señor lo reprenda, se ha levantado y que incluso quiere engañar aún a los elegidos, o sea, tanto a ti como a mí. Entonces la cosa no es tan fácil, hermano. Es por eso que le decía al principio que necesitamos discernimiento para que no nos suceda a nosotros y para que no vayamos por caminos equivocados. Entonces están llenos de todo engaño. Punto 1. Punto 2. Están llenos de todo fraude. Eso hablamos también un poquito la vez pasada. Son enemigos de la justicia de Dios, o sea, son enemigos de la cruz. Son, en otras palabras, un tipo de anticristo, ¿ok? Son enemigos de toda la justicia de Dios y son expertos en torcer los caminos del Señor. Oían uno de los estudios para pastores y fíjese de que era interesante porque el enemigo siempre trata de engañar de una manera u otra. Pero él no se presenta como un enemigo veraz o como un león o sencillamente no se presenta tal como es a tu persona, sino que siempre va a enredar mentiras y verdades para poderte acusar. Porque Él es un acusador de excelencia. Él siempre te va a acusar. Pero lo que hace el Señor que no nos acusa, sino que Él nos da su justicia. Y si pedimos perdón, Él tiene misericordia, nos perdona. O sea, Él sencillamente nos perdona, no nos acusa. Entonces el enemigo siempre va a tratar de enredar. Y fíjese de que una de las cosas que se decía es de que es muy importante de que nosotros desde el principio empecemos a analizar y discernir dónde está el engaño para que esa cosa pequeña un día no se te vuelva en un monstruo. Entonces es muy importante. Son expertos en torcer los caminos del Señor. Y ese torcer, hermano, es ahí donde uno justamente tiene que tener cuidado. Amén. Entonces, también vimos aquí en Hebreos capítulo 6, versículos 7 al 8, dice así: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Por lo contrario, eso es por una parte. Claro, es lindo recibir la lluvia del Señor y recibir la bendición del Señor. Pero también hay una parte negativa, hermano, que uno debería tener el cuidado. Dice, pero el que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Wow, hermano. Entonces, nos podríamos preguntar qué es lo que nosotros producimos,
¿Qué es lo que normalmente nosotros podemos producir? ¿Somos hijos del maligno o somos hijos de la luz? ¿O somos cristianos o no lo somos? ¿O estamos en el camino del Señor o no lo estamos? Hermano, el camino intermedio no lo hizo el Señor Jesús. El camino intermedio lo hizo el enemigo, y eso es torcer la verdad de Dios para que caminemos por un camino de engaño que no nos lleva a la perfección, sino que nos lleva a una religiosidad propia, donde cada uno busca su propio camino, busca su propio caminar, busca su forma de caminar, porque nos conviene a nuestros propios pensamientos. Entonces, ponemos en nuestros pensamientos algunas cosas de la palabra, pero lo que no nos conviene lo rechazamos, a pesar de que está escrito. Entonces es ahí el problema, que cuando esto produce en nosotros espinos y abrojos, y para Dios esa persona o ese cristiano está reprobando, queridos hermanos, porque sencillamente está caminando una religiosidad propia, a su propio gusto, a su propia manera. Mire, hermano, no quieren estar bajo nadie, no quieren ser obedientes, se les dice una cosa y hacen lo contrario, sencillamente no quieren obedecer. Y todo esto, hermano, es parte de una rebeldía que muchas veces llevamos por dentro. Y es ahí justamente donde cada uno de nosotros debe examinarse y ver si realmente estamos cayendo justamente, y en vez de producir buenos frutos, puede ser que estemos produciendo espinos en vez de dar buenos frutos. Ahora, seguramente yo le decía a los hermanos el domingo, yo como pastor o cualquier otro pastor no puede conocer el corazón de la gente, ¿no? Yo no puedo conocer su corazón. Dice que el único que conoce el corazón es el Señor. El Señor conoce el corazón, incluso las intenciones del corazón. Pero sí lo puedo conocer a través de los frutos, porque dice la palabra, por los frutos los conocerán. Entonces, según los frutos, yo no puedo conocer si la persona va caminando un camino recto delante del Señor o sencillamente está caminando un camino paralelo. Y un camino paralelo es sencillamente cuando dice que son expertos en torcer los caminos del Señor. Entonces hay un espíritu del anticristo que es experto en torcer nuestros caminos, cuando nos susurran al oído y dicen, no es necesario que lo cojas así, velo por este otro, ándate por tu propio camino, no es necesario que vayas a la iglesia, no es necesario que te congregues, no es necesario que hagas esto, no es necesario que hagas esto otro, mejor disfruta tú la vida. ¿No será, hermano, de que muchas veces esos caminos torcidos llegan a nuestra mente, a nuestros oídos, a nuestra alma, a nuestras intenciones, y podemos estar produciendo para el Señor abrojos o espinos? Y lo peor de todo, que la palabra del Señor nos insta, dice que está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Es lo que le hizo con la higuera que maldijo el Señor Jesús, porque no tenía frutos, porque no dejó frutos, aleluya. Y entonces maldijo la higuera y se secó, y todo lo que se seca es para ser quemado. Entonces, eso es un ejemplo que el Señor Jesús nos dejó. Entonces nosotros, hermanos, como cristianos, y ahora yo le estoy hablando directamente al cristiano, al que está en el camino del Señor, tenemos que tener cuidado. Hermano, ¿cómo podemos tener cuidado? Siendo obedientes a la palabra del Señor. Esa es la manera. Amén. Podemos ver otros ejemplos. Vamos a Salmos capítulo 36. Versículo 1 y 2, no me acuerdo si lo vimos esto la vez pasada, pero hoy día lo vamos a terminar. Dice así: al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, la iniquidad, dice, del impío me dice al corazón. Mire lo que dice la iniquidad, la maldad, esa parte maligna que muchas veces está en el corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos.
de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. En la Nueva Versión al día dice, por el contrario, en el versículo 2 dice, en su vanidad no pueden ver lo malvado o lo maligno que son. Ok, esto es una parte muy importante, hermano, porque muchas veces lo que no nos deja ver la maldad que hay en nuestros corazones, pecamos y pensamos que no es pecado, hacemos un mal y pensamos que no es tan malo, mentimos y pensamos que no es una mentira tan grande, engañamos y pensamos que no es un engaño tan grande, hacemos diferentes cosas y pensamos que el Señor sencillamente la va a pasar por alto porque no son cosas tan grandes. Eso es una vanidad, ¿no? Y que no podemos ver nosotros lo maldado y lo maligno que somos en esos momentos. ¿Quién podrá engañar a Dios? ¿Podremos nosotros engañar a Dios? De ninguna manera. Nadie puede engañar a Dios. Todo lo que el hombre sembrare, dice la palabra, eso va a cosechar. Pero por eso está la misericordia de Dios también, porque dice que al humilde Él no le echa fuera. Es ahora, es el tiempo, estamos en el tiempo de la gracia, donde nosotros podemos arrepentirnos de nuestras propias iniquidades, de nuestras propias maldades, de nuestras propias intenciones. Pedirle al Espíritu Santo que nos muestre dentro de nuestro corazón dónde está nuestra maldad, dónde está nuestra iniquidad, dónde está nuestra mala ciencia, dónde están nuestras mentiras, dónde están nuestros engaños, dónde están nuestras malas intenciones. ¿Para qué? Para que el Señor las perdone y podamos ser libres y que la palabra del Señor nos haga no solamente libres, sino verdaderamente libres, queridos hermanos. Entonces de eso se trata los hijos del maligno, que cuando muchas veces nosotros dejamos pasar, entonces estamos oyendo la voz del anticristo y nos está torciendo el camino. Porque hermano, al Señor lo vamos a ver cara a cara cuando estemos delante de Él en el tribunal de Cristo. Y dice de que el tribunal de Cristo va a juzgar las cosas más ocultas y las intenciones de nuestro corazón. ¿Quién puede mostrar tu corazón? Yo no te lo puedo mostrar, pero sí conozco a alguien que se llama Jesucristo a través del Espíritu Santo que te puede mostrar tus intenciones del corazón para que Él te muestre tu maldad, mi maldad, y podamos arrepentirnos. Porque si no nos arrepentimos, viene el acusador de nuestros hermanos y que nos acusa lo sucio que estamos. Pero por eso Cristo vino, para limpiarnos de toda mancha, para limpiarnos de toda injusticia, para limpiarnos de todo pecado, de todo engaño, de toda mentira, de toda iniquidad que podamos tener en nuestra vida. Amén. Pero mire lo que dice. Entonces dice, la iniquidad del impío. Ahora, un impío, hermano, ya se lo he explicado antes, no es alguien inconverso. Un impío es un cristiano que probando la piedad del Señor, se ha olvidado del Señor y se ha puesto un propio camino religioso donde camina. Un impío es alguien que quiere decir sin piedad, eso significa impío, o sea que perdió la piedad de Dios. Entonces esto nos da a nosotros a entender que un impío es un cristiano que nos sigue. Y mire que lo que él dice en su corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No, porque no ve el temor. No, dice que no le teme al Señor, no tiene temor delante del Señor. Peca, hace, engaña, miente, hace de todo. Entonces su vida va involucionando a tal forma que ya el pecado para ellos no es pecado. El engaño para ellos no es engaño. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y dice, y si lisonjea más encima, por tanto, en sus propios ojos, que su iniquidad no será hallada ni aborrecida. O sea, él dice, no importa, mi pecado nadie lo conoce. Nadie lo ve. No entendiendo que Dios sí lo ve. Él lo ve todo, hermano, todo. Por lo cual, si hay cosas que tenemos que arrepentirnos, es tiempo que lo hagamos ya para que estemos preparados para su venida. Amén. Me parece que hasta ahí nosotros llegamos, hermano.
Así que vamos a seguir. Salmos capítulo 36, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Mire lo que dice. Esa es la iniquidad. Medita la maldad sobre su cama. Mire, planea su maldad. Planifica su maldad. Piensa en su maldad. Piensa en su pecado. Piensa en su iniquidad. Está en camino no bueno. Y el mal no aborrece. O sea, al final no le da nada si peca o no peca. Si va por un camino opuesto a las cosas del Señor, no le interesa. Lo que le interesa sencillamente es de que si nadie lo ve, él piensa de que está todo bien. Total, o algunos dicen Dios es amor y Dios lo va a perdonar todo. No se engaña, hermano. Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Dios es amor, amén. Él tiene toda misericordia, amén. Pero Dios tiene misericordia con aquellos que quieren hacer su voluntad. Dios murió y no se llevó el poder al cielo, sino se trajo aquí el poder, lo mandó a través del Espíritu Santo para que nosotros fuéramos más que vencedores y más que victoriosos. Otra cosa es que nosotros no queramos cogerle, porque no nos conviene, porque estamos más enamorados del mundo que de Dios. Estamos más enamorados de la tierra que del cielo. Estamos más enamorados de nuestro pecado, de nuestra culpa, que del perdón que el Señor nos da. Entonces, hoy día yo lo quiero confrontar, querido hermano. Lo quiero confrontar porque estamos en tiempo de rapto y no estamos en tiempo para perder el tiempo. Estamos en tiempo donde necesitamos abrazarnos de Él. Necesitamos cambiar completamente, ser transformados completamente. Amén. No nos podemos entretener religiosamente. No se trata de entretener. El pastor no puede estar entreteniendo a las ovejas. El pastor tiene que, a través de la palabra, que las ovejas se conviertan al Señor. No a la iglesia, al Señor. Amén. Porque en el Señor, ahí está su iglesia. Amén. Sigamos entonces en el próximo versículo. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ok, muchos dicen Dios tiene toda misericordia. Y amén. Usted, hermano o hermana o amigo o amiga, tiene mucha razón. Dios tiene una misericordia inmensa, pero su misericordia tiene un parámetro. Tiene parámetro. Siempre hemos dicho así, mire, la misericordia de Dios es por siempre. Pero el arrepentimiento del ser humano tiene un tiempo. Tiene un tiempo, hermano. Hay un tiempo de arrepentimiento. En Apocalipsis a una de la iglesia le decía, y a esa mujer Jezabel le he dado tiempo que se arrepienta y no quiso arrepentirse. Hay un tiempo de arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, tiene que ser, es humano, y eso lo tenemos que coger nosotros. Cuando el Señor nos da la oportunidad, entonces ahí es cuando nosotros tenemos que arrepentirnos dentro del tiempo del Señor. Eso tiene un tiempo. Porque puede ser de que cuando el Señor ya cierra la puerta no haya tiempo. Por ejemplo, en los tiempos de Noé, Noé estuvo haciendo, pero por muchos años, el arca. Ese barco inmenso que estaba dividido en diferentes pisos. Y por muchos años estuvo diciendo de que el Señor iba a mandar un diluvio a la tierra. Nadie le creyó. Entraron los animales, entró su familia, y el Señor le avisó a Noé una semana antes, 7 días antes, que iba a mandar la lluvia. Entonces dentro de esa semana va
Y dice que el mismo Señor, ni siquiera fue Noé, el mismo Señor cerró la puerta. El tiempo de arrepentimiento se había acabado. Vino las lluvias de los cielos, vino las lluvias de la tierra y todo quedó inundado. Entonces, hermano, muchas veces pensamos de que el Señor tiene mucha misericordia y tiene razón, pero tiene parámetros. Dice, el que encubre su pecado, ese no va a prosperar. ¿Quiénes son los que alcanzan misericordia? Solamente los que se confiesan y se aparta del pecado. O sea, no basta, mire, aquí hay dos cosas. No basta solamente con confesarlo, pero si usted sigue en el pecado no le sirvió de nada. No alcanzó misericordia. Ahora, no le basta solamente apartarse y usted nunca lo ha confesado al Señor, tampoco es válido. Usted tiene que confesarlo para pedir perdón a Dios y después de pedir perdón a Dios se tiene que apartar de ese pecado para alcanzar su benevolencia, para alcanzar su misericordia. Ese es el parámetro bíblico. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los principios de Dios no cambian, hermano. Las formas pueden cambiar, pero los principios son intactos. Esos jamás cambian. Por ejemplo, Dios es amor. Amén. Pero también la palabra dice que Dios tiene amor con aquellos que hacen su voluntad. También la palabra dice el Señor, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y entonces usted podrá decir, ¿sí, dónde está el amor de Dios? Ahí, hermano, justamente porque está dicho para que nosotros nos arrepentamos, para que alcancemos su misericordia, para que alcancemos su amor y para que su misericordia, ese amor nos alcance, nos llene de bendición y podamos ser verdaderamente libres en el Señor. Entonces hay un parámetro que no se nos puede olvidar. El que encubre. Entonces muchas veces, ¿qué es lo que hacen los hijos del maligno? Encubren el pecado. Tengo que tomar un poquito de agua. El que encubre sus pecados. Y una de las grandes cosas que hacen los hijos del maligno es encubrir. Encubren la falsedad, encubren el pecado, encubren la mentira, encubren los diferentes tipos, encubren su camino, que no es un camino correcto, son muchos caminos, un camino paralelo. Se parece como ser cristiano, pero no lo es. Le voy a dar un ejemplo. Ya se lo he dicho antes. Usted se congrega. Porque si no se está congregando, está encubriendo su pecado. Porque la palabra bien nos insta, no dejémonos de congregar. Eso no lo dijo yo, eso lo dice la palabra del Señor. Porque si no te puedes congregar en la iglesia, con tus hermanos, con tu pastor, ¿cómo podrás congregarte con el pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesús? ¿Cómo podrás congregarte con todos los hermanos que van y son arrebatados a la presencia del Señor? Porque la palabra congregarse es epesinagogi y solamente se utiliza en dos partes en la Biblia. Una, cuando dice no dejaos de congregarnos, y en otra dice cuando nos reunimos con Cristo en las alturas. Esas son las dos únicas bases donde se utiliza esta palabra, hermano, en toda la Biblia. Y lo que nos está diciendo realmente, si tú no eres capaz de congregarte aquí en la tierra, tampoco serás capaz de congregarte allá en el cielo. Wow, hermano, usted me dice, el pastor llegó bien así, potente y fuerte. No, hermano, ¿sabes? Yo pienso que ha llegado el tiempo de decir la verdad. Y la verdad nos hará libre. No nos vamos a engañar, hermano. Yo no le voy a engañar a usted, sino yo le estoy diciendo la verdad, para que ya tome determinaciones para su vida, para que tome determinaciones, aleluya, donde usted vea por su vida espiritual y no solamente por la vida de otros. Amén.
Sigamos entonces, aleluya, la iniquidad al final es juzgada por Dios. Pero sigamos. Salmos capítulo 36, versículo 10, dice así: extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Mira, hermano, ¿dónde se extiende la misericordia del Señor? A los que te conocen. ¿Y a quiénes más? A los que tu justicia, a los que son rectos de corazón. Ahí la misericordia se extiende. El amor es para todos, hermano, porque el amor está abierto para todo aquel que quiera venir a él. Pero la misericordia tiene parámetros también. La misericordia dice que la misericordia se extiende para aquellos que Dios conoce, para aquellos que dice, este es mi hijo, que ha tenido sus problemas, que ha tenido sus dificultades, que ha tenido que luchar con sus propios pecados, que ha tenido que pelear la buena batalla de la fe, que se ha esforzado, pero el Señor lo conoce, lo ha bendecido, lo ha levantado, lo ha sacado del hoyo, lo ha sencillamente sacado adelante. Dios lo conoce y le extiende a aquella persona, mujer o hombre, su misericordia. Aleluya. ¿Y a quién más? Y la justicia de Dios, que también es la misericordia, a los rectos de corazón. Entonces, usted me puede decir, ¿pero quién es recto de corazón en esta vida? Puede ser que nadie sea recto de corazón, hermano. Pero ¿quiénes son los rectos de corazón? ¿Qué cree usted? Por mientras que yo tomo agua nuevamente y por mientras que el hermano me arregla la luz, que me está llegando un sol en la cara, parece. Hoy día no, ya tenemos problemas, está llegando el verano acá, entonces en la iglesia, para que usted sepa nomás, hay una cantidad de ventanas, ¿no? Entonces como que nos llega de repente a veces la luz. ¡Ay, hermano! Gracias. Ahí estamos. Aleluya. Por lo menos ya veo la cámara. Antes no veía nada. Aleluya. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. ¿Quiénes son los rectos de corazón? Los rectos de corazón, hermano, no son los perfectos. Claro, el Señor nos trata como santo, como perfecto, que Él es muy amoroso, hermano. Pero los rectos de corazón son aquellos que tienen arrepentimiento, que nos levantamos y podemos orar, Señor, ten misericordia de mí en el día de hoy. Nos acostamos y decimos, Señor, perdona todos mis pecados en el día de hoy. Sea en actos, sea en pensamiento, sean pecados conscientes o inconscientes, perdona mis pecados. Quiero ser recto delante de ti. Que este corazón siempre esté humillado delante de tu presencia. Esos son los rectos de corazón, porque no esconden cosas, sino que saben de que no somos perfectos, que pecamos, que somos pecadores, pero pedimos perdón a Dios. Esos son los rectos y esos son los que alcanzan la misericordia de Dios. Amén. Pero si no somos así, estamos involucionando a llegar a ser hijos del maligno. Perdónenme. Se lo quiero mostrar en otra versión. Me parece que, a ver, Salmo 36:10, Salmo 36:10, está mal escrito, hermano, aquí. Debe ser otro versículo. A ver, vamos a ver. No venga pie de soberbia contra mí. A ver, hermano, espéreme un poquitito. Estar aquí, todavía me quedan 25 minutos, así tengo un poquito de tiempo. Vamos a arreglarlo inmediatamente, hermano, para que usted no vea un versículo equivocado. Vamos a ver si lo podemos arreglar, hermano. A ver. Gloria a Dios. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Que no te veo.
es el 11, hermano, no es el 10. Ya, lo vamos a arreglar al tiro, mire, aquí por arriba. ¡Ay! Gloria a Dios. Entonces ahora, ¡tarán! Ese era el Salmo capítulo 36, versículo 11. ¿Ok? Dice, no venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Ay, qué bonita la oración esta, hermano. Me gusta. Podríamos todos los días decirle, Señor, líbrame del pie de la soberbia. Líbrame de mi propia soberbia. Líbrame de mi propio corazón rebelde. Líbrame de mi propia soberbia en mi corazón. Y la mano de los impíos, de aquellos que me quieren tirar a otras partes, que no me mueva. Que nadie me mueva de donde estoy, ni mi soberbia, ni mis pensamientos, ni el corazón engañoso que podamos también tener. Que nadie me mueva, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Mucho menos en este tiempo que estamos viviendo, mucho menos en este tiempo que hoy día vivimos, que es tan difícil muchas veces, porque hay tanta corriente doctrinal, porque hay tanta cosa que se dice, queridos hermanos. Pero que nadie me mueva de tu presencia, que nadie me mueva de ti, que mis dichos, que mis palabras, que mi vida, que mi respirar seas tú, Señor mío, para que cuando vengas, me vengas y yo me encuentre preparado y que sea de aquellos que realmente estuvieron cara a cara contigo y puedan ser de los arrebatados. No venga pies de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Que no me mueva ningún impío. Que no me mueva ningún pensamiento impío, ninguna actitud impía, ningún sentimiento, ninguna emoción impía que me mueva. Si no, hermano, si hay emociones, si hay pensamientos, si hay actitudes, el Señor nos ha dado el poder para reprenderlas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que nadie te mueva, hermano. Que nadie te mueva. Sé veraz, sé valiente. El Señor le decía a José, mira que te mando que te esfuerces. Mira que te mando, ni siquiera se lo pidió por favor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Que nadie te mueva. Que nadie te diga nada. Solamente obedece mi palabra. Solamente sigue adelante. Solamente sigue el blanco perfecto. Que nadie te mueva. Que nadie te mueva, hermano. Si no sé obediente a la palabra del Señor. En la Biblia textual, mire cómo lo dice. No me alcance el pie de la soberbia, ni me mueva la mano del malvado. Ah, qué lindo como lo dice, ¿no? No me alcance el pie de la soberbia, ni me mueva la mano del malvado. No me mueva la mano del maligno. No me mueva esas actitudes malignas. No me mueva el anticristo. Que no me mueva, que no me mienta el anticristo. Que no me engañe, que no me saque del camino. Que no me saque realmente de mi felicidad. Que no me saque realmente de estar preparado para tu venida. Que nadie te saque, hermano querido. En el nombre de Cristo te lo digo. Es tiempo de ser valientes. Es tiempo de esforzarse. Es tiempo de seguir adelante. Es tiempo de caminar cara a cara delante del Señor. Amén. Entonces, es increíble, hermano, lo maligno que muchas veces puede estar delante de nosotros y que muchas veces nosotros por ignorancia podemos caer. Pero si hay ignorancia, Dios nos saca de ahí. Pero otra cosa es de que tú le des de comer, como dije la vez pasada, al perro negro. Si le das de comer a tu propia iniquidad, a tu propia soberbia, a tu propio pecado, a tu propio engaño, a tu propia mentira, le estás dando de comer a tu corazón del anticristo. Y no estás preparado para la venida de Cristo. Sencillamente van a crecer no frutos buenos, sino espinos que van a secar tu raíz. Y la raíz seca solamente puede ser quemada. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que algunos están preparados para la venida del Señor y otros están preparados
para el tiempo de la gran tribulación. Y la gran tribulación no es diluvio de agua, es diluvio de fuego. Por eso Dios lo dijo. Por eso Jesús lo insinuó. Y es por eso que es tan importante son estos estudios bíblicos y que usted entienda que necesitamos mantenernos firmes en el camino del Señor. Amén. Aunque no me diga amén al otro lado, yo le digo amén. Amén. Que me libre de la mano del malvado, que no te mueva. Que la mano del malvado te deje todo ese corazón libre. Que el Señor te libre de esa mano del malvado. Que la soberbia no coja tu corazón. Aleluya. Muchas veces, hermano, toma un poquito de agua. Me quedan 18 minutos y todavía tengo tiempo, hermano. Muchas veces la soberbia viene por una intención que nosotros queremos. Por ejemplo, nosotros como seres humanos siempre queremos algo. Por ejemplo, siempre queremos vernos en algo. Por ejemplo, siempre hubo problemas de que había muchos que querían, por ejemplo, predicar. Y muchos se querían ver ahí adelante y querían predicar. Pero más que predicar, querían verse. Esa era la intención, era la soberbia del corazón. Ellos lo podían disfrazar, que el Señor le había dicho, que el Señor le había puesto un sueño y que querían contarlo y que querían predicar y que querían ser grandes y que querían hacer esto otro. Pero realmente no era así, hermano. Porque, hermano, el pastor, el maestro, el evangelista, el profeta, el apóstol, hermano, tienen que ser llamados por Dios. Es por eso que hay tantos verdaderos, pero también hay una cantidad enorme de falsos también, hermano. Entonces, tiene que haber un llamamiento de parte del Señor, porque dice que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son 5 ministerios. Dios mismo lo constituyó. Pero, por ejemplo, ¿quién constituye entonces a los ancianos en la iglesia? Es el pastor. Pero el anciano no está dentro del ministerio que Dios llamó, porque el que pone al anciano es el pastor, no en sí el Señor. Entonces muchas veces que puede ser que a un anciano le encante predicar, pero eso no quiere decir que sea un predicador. Le puede encantar enseñar, pero eso no quiere decir que sea un maestro. ¿Me doy a entender? Entonces muchas veces con las ansias de hacer algo, con las ansias de hacer algo, hermano, más en las cosas del Señor, cogemos un camino diferente. Y de repente el anciano se puede levantar y dice, bueno, yo también sé predicar, yo también puedo enseñar, así que yo voy a hacer mi propia iglesia. Siento que el Señor no lo llamó para eso. Eso es una soberbia propia, natural, que muchas veces puede estar en los corazones de cada uno. Ese es un ejemplo. Como este ejemplo puede haber en muchas otras también. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado para que no nos alcance, dice, el pie de la soberbia. Para que nadie me mueva. Dice, ni me mueva la mano del malvado. O sea que la soberbia, ¿quién te la mueve? El malvado, el maligno, el diablo, querido hermano. Entonces, él trabaja de esa forma. Trabaja sutilmente. Trabaja con un pensamiento. A ese pensamiento, entonces después tú le agregas una emoción negativa. A esa emoción negativa la disfrazas de algo religioso. A esa religiosidad la disfrazas sencillamente con una cara de humildad. Y a la humildad, a Dios, aunque tengamos cara, a Él no le podemos engañar. Qué fuerte la palabra, hermano. Pero como estoy viendo los hijos del maligno, me tengo que profundizar un poquito más. Entonces todo esto, hermano, a nosotros nos enseña de sacar toda la soberbia. Cuando yo estuve ahí
en Guatemala, en el Retiro Internacional, uno de los estudios que se dieron de que nosotros no podemos halagar, no podemos pasar así, halagar al ser humano, ni por lo grande, ni por la buena prédica, porque hermano, ¿quién es el que predica? Mire, uno a lo mejor puede compartir, pero realmente uno no debería compartir la palabra, uno debería impartir la palabra, porque lo que tú estás impartiendo en palabra es lo que el Señor vino de arriba a tu corazón, y eso es lo que tú impartes. Entonces, ¿qué es lo que imparte? No impartes de tu propia cuenta, porque si impartes de lo tuyo ya sería compartir. Pero yo quiero impartir, porque impartir viene del Señor a mi vida, y lo que el Señor entrega a mi vida, eso lo entrego también, porque de gracia recibo y de gracia doy. Entonces, hermano querido, decía, no podemos halagar, porque todo lo que el Señor hace, lo hace Él y no nosotros. Ay, hermano, con mi prédica se convirtieron no sé cuántas personas. Ay, con mi prédica vinieron no sé cuánta gente. ¿Qué importa eso? Mire, si eso el Señor no lo hizo porque tú estabas ahí, el Señor lo hizo por misericordia a aquellos que te estaban oyendo. Entonces no podemos halagar a nadie, hermano, porque todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, no es de nosotros, es del Señor. Si tú tienes un buen don, no te halagues. No te halagues. Porque como Dios da, también puede quitar. Job lo tenía todo. Era rico. Tenía animales, familia, hijos, hijas, mujer. Y quedó sin nada. No te halagues de lo que tienes, porque todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Amén. Gloria a Dios. Que no me alcance el pie de la soberbia, ni me mueva la mano del malvado. Sigamos, hermano. Salmos 36, 12. Allí cayeron los hacedores de iniquidad. Fueron derribados y no podrán levantarse. Mire lo que dice. Allí cayeron. Cuando tú te halagas, cuando está la soberbia en uno, cuando queremos vernos nosotros en vez de dar a conocer al Señor, entonces allí cayeron los hacedores de iniquidad. Hacedores de iniquidad. Entonces hay gente de que hace, o sea, de que hace la iniquidad, hace la maldad para el Señor. Para ellos no pareciera que fuera, parecería que fuera algo muy bonito y muy religioso y se ve todo muy lindo, pero al final puede ser iniquidad, queridos hermanos. Por eso es tan importante el discernimiento. Fueron derribados, y dice la palabra, y no podrán levantarse. Se lo leo aquí, la versión Peshita del 2015, dice así. Porque allí han caído todos los que practican la falsedad. Wow, hermano. Es que de esto yo podría estar hablando y hablando y hablando y no terminar nunca, hermano. Han sido derribados y no podrán levantarse. O sea que la falsedad, ¿sabe para qué está? Para ser derribada. ¿Y para qué más? Para que nunca más se levante. Entonces, hermano, nosotros tenemos que vivir cara a cara delante del Señor y decirle, Señor, si hay alguna iniquidad, alguna rebeldía, alguna impiedad, límpianos de todo pecado, límpianos de toda maldad, límpianos de toda iniquidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora dice hacedores de maldad. Esto, cuando yo leí esto en Salmos 36, 12, se me fue la mente inmediatamente a Mateo, que dice así. Mire, dice Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Dice así. Muchos me dirán en aquel día. ¿Qué día?
en aquel día donde estemos, hermano, delante del tribunal de Cristo. ¿Ok? Porque el tribunal de Cristo no juzga tu salvación, pero sí juzga tus intenciones. Sí juzga lo que hiciste, juzga lo bueno y lo malo que hicimos nosotros en esta tierra. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Wow, esto es profetizar. En tu nombre echamos fuera demonios. Wow, tenían dones de echar fuera demonios, dones de profetizar. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Wow, tenían dones de milagros, hermano. Miren, hermano, si uno entra a una iglesia y ve, hay gente que profetiza, gente que echa fuera demonios, gente que sana a los enfermos, y entonces usted dice: aquí me quedo, hermano. Una terrible iglesia donde Dios se mueve. ¿Qué pasó? Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, o en otras versiones dice hacedores de iniquidad. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo puede ser que gente que echa fuera demonios, que gente que profetiza, que gente que hace milagros, que gente que hace sanidad, que gente que se ve tan cristiana, de repente va al Señor en el tribunal de Cristo y dice: a ustedes no los conozco? Yo me acuerdo esa vez cuando dice la Biblia que el mago trató de hacer lo mismo que los discípulos y estaban sacando un demonio, y el demonio va y se da vuelta y le dice: mira, a Jesús lo conozco y yo sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Santo Dios, el demonio hablando, hermano. Dice que en ese momento los cogió, ¿no? Y dice que salieron ellos desnudos de ahí. Imagínense. O sea, de que Dios conoce y desconoce. El enemigo también conoce y desconoce. Entonces, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué pasó? ¿Saben lo que pasa? Que nosotros confundimos dones con frutos. Dios dice de que nos conocerán por los dones o por los frutos. Dice: por los frutos os conocerán. O sea que el Señor no le interesa la cantidad de dones que nosotros podamos tener, sino los frutos que podamos tener. Los frutos de arrepentimiento es un fruto. Por ejemplo, hay diferentes frutos del Espíritu Santo. Entonces, hermano, los frutos son necesarios porque los frutos se te tienen que notar en tu comportamiento, en tu manera de pensar, en tu manera de sentir, en tu manera de hablar, en tu manera de conducirte, en tu manera de insinuar las cosas. Se te tiene que notar. ¿Por qué no los conoció? Porque sí echaban fuera demonios, sí sanaban, sí profetizaban, ¿no? Sí hacían milagros, pero eran malignos igual, porque tenían dones para hacerlo. Y como el don se da y no se quita, porque eso es lo que dice la palabra, que tanto el llamado como el don, el Señor los da y son irreprensibles, o sea, no se pueden sacar. Eso sigue funcionando en las personas. Pero puede funcionar de una manera que bendice y lo saca y lo sana, etc. Pero su corazón no quiere decir que su corazón esté recto delante del Señor. Y esto fue lo que pasó aquí. No los conoció porque sí le funcionaban los dones, pero no tenían frutos de él. Y la higuera que no tiene fruto, el Señor, que dice, la maldice para que se seque y queda para el fuego. Estos que están aquí quedaron para la gran tribulación. Es el ejemplo que el Señor nos está diciendo acá. Entonces, ¿qué es lo que tienes tú? ¿Dones? Aleluya. Si tienes dones lindos, preciosos. Amén. Gloria a Dios. Te felicito. Te aplauso. Pero si no tienes fruto, ¿de qué nos sirven los dones? ¿De qué nos van a servir los dones entonces, si no hay frutos? Entonces nosotros tenemos que pensarla bien. Mire, Efesios capítulo 6, versículo... Tanto Dios, ya no me queda tiempo. A ver, ¿a dónde voy?
Ya, hermano, voy a tener que saltarme algunas cosas. Ah. Ay. ¿Sabe? Voy a dejar un poquitito la próxima vez. No voy a alcanzar. Porque es tan importante lo que realmente le estoy diciendo. Amén. Así que lo voy a dejar un poquitito para la próxima vez también. Pero vamos a ver por lo menos el último versículo. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, de iniquidad. En las regiones celestes. Esto quiere decir, hermano, que toda iniquidad, toda maldad, toda falsedad, toda mentira, toda impiedad, todo aquel que no damos fruto y que está seca nuestra rama, es porque sencillamente hay una hueste espiritual de maldad que está gobernando nuestros corazones. O que sencillamente le hemos dejado un espacio abierto para que gobierne. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que arrepentirnos, hermano, de eso. Quiero dejarlos con este versículo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿De qué? De toda, no de algunas, de toda, hermano, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda impiedad, de toda mentira, de todo engaño, de todo, hermano, lo que hemos hecho mal. De todo el Señor te puede librar, de todo el Señor te puede limpiar y de todo el Señor te puede sacar. Porque Él para eso vino, para perdonarnos, para limpiarnos, para levantarnos, para bendecirnos y para que cada uno de nosotros podamos seguir adelante, pero no de una manera falsa, sino que ahora cara a cara con el Señor para que estemos verdaderamente preparados para su venida. ¿Quieres tú esto? Congrégate en el Señor. Congrégate en el Señor. Oramos al Señor. Y terminamos y me queda un residuo para la próxima vez. Y después vamos a ver otros hijos, que ya no nos quedan muchos hijos. Así de que damos gracias por estos estudios bíblicos, hermano. A veces me extiendo, hermano, en los estudios porque me interesa mucho que usted entienda la seriedad que esto tiene. Amén. Oramos al Señor. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y como dice tu palabra en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, papito mío, de toda maldad. Límpianos, Señor mío, de toda maldad. Límpianos, Señor, de toda arrogancia. Límpianos, Señor, de toda herencia de maldad. Límpianos, Señor, de toda iniquidad. Límpianos, Señor, de toda mentira. Límpianos, Señor, de todo engaño. Límpianos, Señor, de todo lo que es maldad. Límpianos de todo espíritu de engaño. Límpianos, Señor, de todo espíritu del anticristo. Límpianos, Señor Santo, nuestro corazón que sea completamente recuperado, limpio, transformado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, santo, aleluya. Yo te doy gracias por tu palabra y te pido, Señor mío, que hoy día tú nos limpies completamente. Gracias, Señor mío. Lo confieso, lo declaro y así lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a dejar este restito que nos queda para el próximo miércoles y nos estamos viendo si el Señor no ha venido antes. Que el Señor me lo bendiga. Hasta la próxima.